Namaste, mis queridos amigos, qué gusto estar con ustedes. Yo quiero compartir algunas reflexiones de unos últimos hallazgos que he tenido acerca de por qué el Reiki es más eficiente en unos casos, por qué hay gente que sana y otra gente que no sana, por qué hay personas que se recuperan de dolencias físicas, mentales, emocionales o espirituales, y otras les cuesta más hacerlo. Y quiero partir haciendo una serie de reflexiones. ¿Por qué hemos perdido esa capacidad de tocarnos? De alguna manera en el tiempo nos han inculcado y nos han restringido el instinto básico de tocar y de ser tocados. Y solamente es cuestión de observar más detenidamente el comportamiento en todo el planeta. Miren ustedes, con muchas excepciones en el planeta, sobre todo aquí, tal vez más en Latinoamérica, el comportamiento habitual tiende a no saludarse, ni de abrazo, ni de beso en la mejilla. Sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en algunos países asiáticos. Y claro, se ha promovido el rechazo a estar juntos, el rechazo a tocarnos como seres humanos. Parecería que el contacto físico es contra la naturaleza. Y no estoy hablando de un contacto de índole sexual, ¿sí? O pudoroso, que lo han intensificado sobre todo los medios de comunicación para que estemos separados los unos de los otros. El otro día en un artículo leía que un artículo científico leía que han determinado que las personas que reciben por lo menos 10 abrazos al día son sumamente sanas, lo cual es dilucidador. Pero claro, si cuando empezamos a hablar del Reiki, es interesante lo que comentaba y yo leía también en un artículo de la maestra Violeta Germain, en donde decía que el Reiki recupera un elemento y restablece un elemento que es sumamente importante, que se llama skinship, que significa contacto con la piel. Es una palabra inglesa, japonesa, que es utilizado para describir de alguna manera la intimidad que existe entre madre e hijo, el contacto que hay entre madre e hijo. Sin embargo, esta palabra es utilizada para hablar del contacto físico, de tomarse las manos, de abrazarse, del contacto entre dos personas en general, el acariciarse, el darse una palmada, que hoy en día es absolutamente eludido por el mundo moderno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Sí? Perdón. Pero de alguna manera solamente es cuestión de recordar cómo nos acariciaban nuestras mamás cuando cogían y decían sana, sana, cuando nos dolía la panza, cuando nos sentíamos enfermos. Y rápidamente realmente nos recuperábamos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurría? En realidad estaban compartiendo su propia energía con nosotros. Lo mejor que podemos tener es el contacto físico con la piel. Y no porque el contacto físico necesariamente, sino porque eleva nuestro contacto a nivel espiritual. ¿Sí? Nos cargamos energéticamente, lo cual hace que de alguna manera también nosotros estemos más fuertes para enfrentar cierto tipo de densidades. Mi nombre es Liv Yandev, Enrique Espinosa Gruz en esta vida. Y hoy en día me encuentro sacando un nuevo doctorado, un nuevo PhD en la Universidad Iberoamericana en Campeche, México. Y consiste en cuál es la eficiencia, mi investigación en este momento está haciendo, cuál es la eficiencia del Reiki combinado con terapias psicológicas de tercera generación. Y hay algunos elementos que en esta parte preliminar de mi investigación he estado encontrando. Lo cual hace que empiece a
evidenciar que el Reiki funciona. Una parte interesante del descubrimiento que en esta parte preliminar es que muchos estudios científicos que he empezado a leer y a estudiar dicen que el Reiki no es determinante a la hora de la aplicación. Entonces dicen, claro, las muestras son correctas, la aplicación en apariencia es correcta, versus otros estudios también científicos en donde dicen que el Reiki es muy eficiente, que la gente se recupera física, mental, espiritual y emocionalmente. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Saben? Lo que encontré es que ¿por qué en el uno funcionaba y en el otro no era determinante? Sin decir que tampoco que no funcionaba, porque decían, no podemos aseverar que no funcione o que sí funcione. Y resulta que la diferencia era la aplicación, cómo aplicaban el Reiki en el paciente. En los estudios en donde era determinante y la gente se recuperaba, los maestros Reiki que canalizaban la energía, tocaban a los pacientes. Es un primer elemento importante. Pero por otro lado, tocaban a los pacientes o con ropa muy liviana o sin ropa, que es otro elemento que también hacía una diferencia significativa entre la eficiencia de un método, la aplicación de la eficiencia del Reiki en unos pacientes y la aplicación y la eficiencia del Reiki en otros pacientes. Entonces, ese primer hallazgo quería compartir con ustedes, que es sumamente importante. Ahora, hay que considerar otro elemento básico. Durante mi conversación, ustedes han ido viendo videos en donde los practicantes de diferentes artes holísticas que canalizan energía, que a la final es la misma. O sea, realmente yo creo que la energía que canalizan las diferentes artes holísticas es la misma en todo el planeta. Pero claro, como ustedes veían en los videos, la gente lo hacía tanto sin ropa, lo cual no necesariamente estaban totalmente desnudos. En el caso de del género femenino estaban con top y con short, y en el caso de los varones con el torso desnudo y con short. Y de esa forma canalizaban energía a los pacientes tocándolos. ¿Por qué no lo hacen sin ropa y no lo hacen tocando a los pacientes? No quiero entrar en la polémica de por qué en muchos lugares del planeta desvirtuaron las técnicas originales de sanación, ¿sí? Lo cual es muy evidente. Uno va a los textos originales de canalización energética y en todos lo hacían sin ropa y tocando a los pacientes, ¿sí? Sin embargo, evidentemente algo ocurrió. En el transcurso del tiempo, lo que fui descubriendo es que, por ejemplo, en el caso del Reiki, a pesar de que recién en 1973 volvió a ponerse en boga la canalización energética y se volvió a enseñar el Reiki desde 1926 que falleció Sensei Usui, ocurrió que en todos estos años, tal vez de alguna manera, en muchos lugares la mala práctica de alguna forma médica hizo que se legisle para que no se pueda tocar a los pacientes, porque muchos se hacían pasar por médicos que no eran médicos, o otros que se hacían pasar por sanadores y no eran sanadores. Y se prestaba para abusos. Entonces se legisló, al punto de que en muchos países, tanto federaciones de Reiki como asociaciones de Reiki no permitan a sus practicantes el tocar a los pacientes. Sin embargo, es interesante que, por ejemplo, en la Florida, para tú ser practicante Reiki, tú tienes que estar licenciado para ser masajista e inscribir tus certificados
en la Asociación de Masajistas y está regido por la ley de masajistas, por el reglamento de masajistas. ¿Sí? Entonces, claro, eso ha hecho, por ejemplo, que en Europa ahí le hayan cambiado el nombre al Reiki, en donde dejó de ser Reiki, porque cogen y hacen a distancia su canalización energética, lo cual ayuda en ciertos aspectos. Pero hay que considerar un elemento que es importante. A pesar de que uno puede sanar a distancia, es diferente en la bilocación de partícula que se da cuando tú haces una sanación a distancia en otra ciudad, en otro lugar lejano a donde está el practicante. Ahí se genera una bilocación de partícula, que es diferente a la sanación en vivo e en directo, porque yo puedo proyectar la energía. Sí se proyecta la energía, pero hay que considerar dos factores sumamente importantes. Una es la capacidad de canalización del maestro, porque una cosa es canalizar con manguera de jardín y otra cosa es canalizar con tubería. Algunos de los maestros me dirán, no, pero lo que pasa es que no depende de nosotros la cantidad de energía que nosotros le damos a los pacientes. En realidad, efectivamente no depende de nosotros, pero si es que tu canal, el canal del maestro Reiki, es mayor por su propia práctica cotidiana de sanación y de autosanación y desarrollo espiritual, va a tener la capacidad de canalizar muchísima más energía. Entonces, porque un primer grado, y en general, por ejemplo, yo les enseño a mis alumnos a que no toquen al paciente en el primer grado. ¿Por qué? Por su propia seguridad. En realidad, porque cuando uno va a sanar, en realidad se está enfrentando a densidades que le podrían afectar al practicante. Por eso es que yo tengo mucha gente que me llama y me dice, Enrique, puedo hacer 2 sesiones y no puedo seguir haciendo más de otras escuelas. O, por un lado, entonces tienes la capacidad de canalizar. ¿Sí? Mientras mayor es tu canal energético, más energía puedes canalizar. Pero eso no es suficiente, porque acuérdese que el Reiki funciona con la intención. Si usted no coloca la intención correcta, para eso sirven los símbolos. Los símbolos que utilizamos en el Reiki son moduladores energéticos. Es lo que hace un símbolo. Coloca en una frecuencia específica la energía que nosotros canalizamos. Alguien me dirá, no, lo que pasa es que la energía es inteligente. Bueno, sí es inteligente porque se corta sola cuando la persona ya está equilibrada. Pero no es inteligente en medida de la modulación que requiere un órgano específico o esa persona en específico. Para eso utilizamos los símbolos. Un símbolo tiene, símbolos Reiki estoy hablando, ¿no? Una frecuencia específica en la cual coloca la energía para poder hacer más eficiente la sanación del paciente. Entonces, por eso es que nosotros nos tenemos que preparar siempre, cotidianamente, alimentación, meditación y hacernos Reiki todos los días. Sí. Como les comentaba, en todas las prácticas de sanación sobre el planeta se toca al paciente, como pudieron ver en los videos que les iba mostrando. Pero adicionalmente hay un efecto que al tocar al paciente se llama piezoeléctrico. Este efecto piezoeléctrico genera un flujo de energía entre los diferentes chakras, tanto primarios como secundarios, y ese efecto piezoeléctrico es el que restituye los nadis o canales y meridianos energéticos que a veces se rompen o generan fugas de energía en la persona. Entonces, es un elemento importantísimo a tener en cuenta. Por otro lado, cuando te vas al manual original de Sensei Usui, del cual voy a hacer un video después, Sensei Usui no solamente tocaba al paciente, sino que
lo masajeaba, lo golpeteaba, lo palmoteaba las partes que requerían sanación, soplaba los puntos energéticos que requerían, o los órganos que requerían sanación, fijaba su mirada 2 o 3 minutos sobre la parte afectada y finalmente les daba energía específicamente al punto que requería mayor limpieza o sanación. Entonces no es que lo hacía a distancia. Sí, de hecho, a nivel de maestros, generamos una canalización energética en donde proyectamos la energía hacia el aura. ¿Pero para qué sirve? Para limpiar el aura, para limpiar la parte exterior, las capas y los cuerpos sutiles exteriores del cuerpo del paciente. Entonces, de esa forma, sanamos a las personas. Ahora, siempre decimos que los maestros Reiki, que nosotros como maestros Reiki sanamos a las personas con nuestros abrazos. Por eso es que cuando abrazamos a una persona siempre nos imaginamos, y para mis queridos practicantes y colegas maestros, imagínense cuando abraza a una persona que abraza con el aura, como si fueran alas que envuelven a la persona. ¿Sí? Y sanamos con esa energía que nosotros tenemos. Nuestra sola presencia sana y ayuda a la gente. Nunca es tarde para hacerlo bien. ¿Sí? Y claro, estos abrazos que a veces los hacemos, nosotros normalmente damos abrazos largos, sentidos, fuertes, apretados, y a veces recorremos así la mano por la columna de la persona porque tiene bichos en la espalda. Entonces cogemos y recorremos la mano así para que esas cosas se vayan. Finalmente, si es que no se toca al paciente, no se puede llamar Reiki. ¿Sí? Eso es cualquier cosa menos Reiki. ¿Sí? Puede llamarlo como usted quiera, pero si no toca al paciente, eso no es Reiki. He evidenciado que la gente sana con Reiki, con el verdadero Reiki. Pero nunca es tarde para hacerlo bien. Podemos hacerlo bien. Ya en futuros videos les voy a ir mostrando algunas posiciones, tanto las posiciones originales de Sensei Usui como las posiciones más modernas. ¿Sí? No dejemos que intereses oscuros de muchos que no quieren que la humanidad esté sana ganen. Es tiempo de cambio. Y usted, como maestro Reiki, como practicante Reiki, es parte del cambio. Usted como practicante holístico, porque no es solamente parte del Reiki, hay muchas formas para poder ayudar a alguien. Muchas formas de sanación holística maravillosas. Sí, maravillosas. Nunca es tarde. Podemos hacerlo mejor. Con esto es lo que quería compartir con ustedes. El Reiki toca al paciente y normalmente se hace sin ropa o con poca ropa. Sí. Ha sido un gusto compartir. Sean felices. Namaste. Y como es mi costumbre, que todo el amor del universo les llene de salud, paz, amor y abundancia. Namaste. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.